Bueno, hermanos, vamos a seguir con nuestro estudio, retomemos nuestro estudio en Segunda de Juan. Así que vamos a ir ahí para leer nuestro texto clave. Segunda de Juan, el versículo 8 que dice: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y espero que el Señor nos ayude a ir desarrollando lo que nos queda de este texto, pensando en la premisa: mirad por vosotros mismos, en este mandato del Señor, a que nos examinemos a nosotros mismos. Y hasta acá hemos visto cómo la verdad y el amor deben prevalecer en la iglesia de Cristo. O sea, esas son las verdaderas características de la iglesia de Cristo. Anda según la verdad, y si anda según la verdad, anda en amor. Y si anda en amor, anda conforme a la verdad. Entonces el amor y la verdad siempre van juntos. No existe tal cosa como una verdad sin amor, o un amor que no es conforme a la verdad. Son cosas que van unidas. Y esa debe ser la regla, la norma, la conducta de todo hijo de Dios. La verdad vivida en amor, y el amor puesto por obra con la verdad. El amor a Dios siempre es conforme a la verdad, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Entonces, la verdad es la regla, es lo que nos guía, lo que nos contiene, lo que nos hace llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, a no hacer lo que nosotros queremos, sino a comprobar lo que es agradable al Señor y hacer lo que Él dice. Entonces, el apóstol, inspirado por Dios, nos llama a un examen minucioso de nosotros mismos, viendo el panorama, viendo que muchos engañadores y anticristos hay, que están en las iglesias, como también lo vimos en Hechos 20 recientemente. No solamente el ataque viene de afuera, sino que también de adentro mismo, y están adentro mismo. Y también lo hemos visto en otros pasajes, como en el Evangelio antropocéntrico, como cuando hay rencor en el corazón, cuando las intenciones del corazón son puestas de manifiesto, porque la verdad misma las hace evidentes. Cuando uno se examina a la luz de la verdad, entonces quedan evidentes las intenciones del corazón. Entonces, este examen minucioso de las intenciones de nuestro corazón es lo que nos guarda, lo que nos lleva a ver. Dios es el que nos guarda sobre todas las cosas, pero Él usa estos medios de gracia, usa la palabra, el Espíritu Santo, para guardarnos de no caer nosotros en el engaño y en querer ocupar el lugar de Cristo, haciendo nuestra propia voluntad, y de buscar nosotros la atención sobre nosotros mismos. Entonces nos guarda de ser engañadores y anticristos. Este examen, a la luz de la verdad, evitará también, como nos dice nuestro texto, de que trabajemos en vano, de que estemos haciendo las cosas en vano, no para el Señor, sino por nosotros o por los hombres, para que no trabajemos en vano. Entonces este examen, hermanos, no es una carga. Este examen es un ánimo a servir a Dios, porque Él es digno, y con la mira puesta en aquellas cosas que son eternas, con la mira puesta en lo eternal. O sea, es un ánimo a que podamos servir a Dios por lo que Él es, y no por lo que podemos recibir aquí o por lo que tenemos aquí, que puede ser más, puede ser menos, puede ser mucho, puede ser nada. No, no tiene importancia. El Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza. No es eso lo importante. Lo importante es lo que somos allá, en lo eterno. Lo importante son aquellas cosas que tienen valor eterno. Entonces, que nosotros podamos servir a Dios honestamente por quien Dios es, porque Él es digno, porque Él lo merece. Y hacerlo mirando lo eterno, mirando y confiando en sus promesas, confiando en lo que Él nos ha dicho que va a hacer más allá de esta vida. Nosotros puede ser que veamos a Cristo cara a cara, con cuerpos transformados, o puede ser que durmamos antes de que Él venga y aún así le veamos cara a cara. Entonces, esa es nuestra esperanza, verlo a Él cara a cara. Él es digno porque Él es el que hizo esa obra, Él es el que nos aseguró esa verdad y que nos da esa certeza, esa convicción, para que nosotros podamos vivir por fe. Entonces,
Leo de vuelta 2 de Juan 8. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y acompáñenme también a Hebreos capítulo 10, y vamos a estar viendo ese pasaje. Vamos a leer ahí el versículo 39, que dice así: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Lo repito, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos a orar para ver hoy que la verdad desnuda un peligro eterno y a la vez nos da el ánimo final. Nos muestra el peligro, pero a la vez nos anima, nos está llamando a tener ánimo. Entonces oremos para que Dios nos ayude a poner la mira en las cosas de arriba y para seguir adelante en toda circunstancia, cualquiera sea la situación o circunstancia. Oremos. Nuestro Padre, una vez más te damos gracias por Jesús, por su obra, gracias por este camino que Él nos abrió para llegar a ti, gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias porque Él aboga por nosotros y ha quitado toda acusación, toda condenación. Y Padre, estamos seguros en Él y Señor, queremos rogarte que nos ayudes a vivir en el tiempo que nos resta en la carne conforme a esta verdad que nos has hecho aceptar por fe, Señor. En tu gracia nos has permitido creer para que podamos disfrutar del tiempo que nos queda aquí, sabiendo que es una neblina comparado con el amanecer eterno en el cual viviremos bajo el calor del sol de justicia en una perfecta comunión por toda la eternidad. Gracias, Padre, por este tiempo. Te ruego que nos ayudes como iglesia a disfrutar de Cristo, que nos ayudes a mirar lo eterno sobre todas las cosas, que nos ayudes, Señor, a seguir adelante en cualquier situación o circunstancia. Pedimos que nos edifiques, Padre. Tú eres el único que nos puede dar el crecimiento y es lo que queremos que hagas en este tiempo. Háblanos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, y te pido también que salves a los que no te conocen, aquellos que están aquí y aún no creen en Cristo, Señor. Sálvalos, ten misericordia, Señor, alcánzalos en tu gracia para la gloria de tu nombre y para la exaltación de tu gracia. Padre, te ruego que me ayudes, dame sabiduría de lo alto para compartir este mensaje como tu mensaje, Señor, viendo las cosas como tú las ves y que así pueda ser de ánimo y de bendición y edificación para nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Palabras de ánimo. Palabras de ánimo. Si usted me pregunta cuál es mi intención hoy, si me pueden preguntar cuál es mi intención hoy, es que estas sean palabras de ánimo. Porque así lo entiendo en la Escritura. Disfruto la Escritura y entiendo que la Escritura es de punta a punta una palabra de ánimo. No hay un comienzo sin final, y no hay en ningún lugar algo que nos lleve a la desesperación y que a la vez no nos dé esperanza. En ningún lado. Hermano, no solo se confronta el pecado, aún el llamado al arrepentimiento que el Evangelio nos hace constantemente, aún el llamado al arrepentimiento que Dios nos hace, son palabras de ánimo. Son palabras de ánimo. No solo se confronta el pecado, sino que al mismo tiempo la Escritura, en ese equilibrio perfecto que tiene, el Evangelio de nuestro Señor, no solamente confronta nuestro pecado, sino que nos muestra la gracia, la misericordia y la paz de Cristo. O sea, el llamado al arrepentimiento es un ánimo. Nos está mostrando lo que somos, nos está mostrando cómo vivimos, nos está mostrando que eso le desagrada a Dios y sin lugar a dudas, eso parece desesperante. Porque entonces uno diría, varones hermanos, ¿qué haremos? Como cuando predicó Pedro. Y Pedro se hubiera dado vuelta y hubiera dicho, no sé, arréglense como puedan. Pero no fue así, hermano. No fue así. Lo llamó al arrepentimiento y lo llamó a creer en Cristo. Lo llamó a creer en el Hijo de Dios. Lo llamó a tener
esperanza, a ver en Él la gracia, a ver la misericordia de Dios, a ver que Él es nuestra paz. Al mismo tiempo que se dice arrepiéntete, se nos llama a mirar la compasión, el perdón y la reconciliación que hay en la obra de Cristo. Entonces, es cierto, el Evangelio llama al arrepentimiento porque muestra la condición del hombre en pecado, separado de Dios, camino a la condenación eterna, ya condenado y bajo el juicio de Dios. Pero al mismo tiempo dice, Dios envió un Salvador y Él pagó la deuda de todos los que creen en Él. Y si tú crees en Él, entonces tendrás vida eterna, serás llamado a la paz con Dios y serás reconciliado con Dios. Es perfecta la palabra de Dios, mis hermanos. Y son siempre palabras de ánimo. Y hermanos, para un cristiano no hay ánimo mayor cada día de nuestras vidas que poder ver nuestro pecado. Porque sin Cristo no veíamos nuestro pecado. Sin Cristo nuestro pecado no nos pesaba, no nos molestaba. Sin Cristo nuestro pecado ni siquiera era cuestionado. Ni siquiera era cuestionado. Sin embargo, por la gracia de Dios y por la vida que nos ha dado el Señor, como decía alguien, si usted le tira una bolsa de cemento a un muerto, no se va a quejar, porque el muerto no siente nada. Pero si la tira arriba de alguien que está vivo, entonces va a haber gritos de dolor. Y va a haber mucho dolor, porque le cayó algo pesado encima, le cayó algo que le duele. Y eso es lo que pasa en nosotros como hijos de Dios. Es algo pesado el pecado para nosotros y nos duele, pero porque estamos vivos en Cristo y porque en Cristo tenemos la reconciliación con Dios, tenemos el perdón de esos pecados. Entonces, cuando vemos el peso de nuestro propio pecado, al mismo tiempo vemos la sobreabundante gracia de Dios que cubrió todo ese pecado y que hizo todo lo necesario para que nosotros no estemos postrados debajo del pecado, sino que nos levantemos como Cristo se levantó de los muertos para una nueva vida. Aún Dios le dice a sus hijos que abandonen el pecado. Pero Dios no solamente nos dice, hey, abandonen el pecado, confiesen el pecado, vamos, me tienen cansado. No, Dios no hace eso. Dios nos dice, abandonen el pecado, confiésenlo, vengan a mí, yo soy fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si pecan, sepan que les puse un abogado. Yo corrí con todos los gastos. Les pongo el abogado para que interceda por ustedes, para que los defienda, para que los cubra en el juicio. Y para que por medio de Él, entonces, lleguen a mí. Él nos puso un abogado perfecto en Cristo para mediar y para ser así, por su sangre, limpiados de toda maldad. A nadie se le dice, hermano, arrepiéntete y arréglate como pueda. Ah, no sé, mirá, sos un pecador, fíjate cómo lo solucionás. Bueno, mirá, arrepentite y bueno, vamos a ver si el resto de tu vida te alcanza para cubrir todo lo que rompiste. Eso no es el Evangelio de Cristo, mis hermanos. O la religión hace muchas veces eso. Y nos carga, tratando de poner carga sobre nosotros como si tuviéramos que pagar algo o como si tuviéramos que hacer las cosas para ser aceptos delante de Dios o para hacerles más agradables o para recibir favores de Dios. Eso es una perversión del Evangelio. Eso es una humanización del Evangelio, que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. No, Dios no hizo eso. Nada de eso, hermano. La fe en Jesucristo es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo cubrió todos nuestros pecados, toda nuestra maldad, quitó el yugo opresor del pecado sobre nosotros y puso su yugo sobre nosotros. Porque su yugo es fácil y ligera es su carga. Es ligera porque ahora nosotros nos gozamos en el Señor y nos deleitamos en el Señor y queremos servir al Señor. Y así es como se nos llama a vivir. Se nos llama a vivir por fe. Dice Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, así andad en Él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la misma forma que lo recibieron. ¿Y cómo lo recibieron? Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Hermanos, recibir no es abrir la puerta, recibir es creer. Recibir no es abrir la puerta del corazón para que entre. Recibir es creer. Recibieron al que fue enviado. O sea, creyeron que Él fue enviado por Dios. De eso se trata. Por eso el texto mismo dice más a todos los que le recibieron. Ah, los que lo recibieron. O sea que cuando Él entró a la casa de
de Simón el fariseo, entonces él es un hijo de Dios, porque lo recibió. No está hablando de eso, hermano. Está hablando de creer en él. Entonces, creyeron aquel que Dios envió para la salvación de nuestras almas. Creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creyeron que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Y a los que le recibieron por la fe, a los que por la fe creyeron que Jesucristo es quien es, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo lo recibieron? Por la fe. ¿Cómo creyeron en él? Por la fe. Y hemos hablado el último domingo acerca de cómo Dios nos da la fe para creer. Entonces, más a todos los que lo recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La fe en Jesucristo nos da la certeza de ser hijos de Dios y la convicción de ser ciudadanos celestiales. Por la fe en Jesucristo, nosotros tenemos la certeza, o sea, sin duda alguna, porque es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es lo mismo que dice, por ejemplo, primera de Juan 5, cuando dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cree en el nombre del Hijo de Dios? Usted tiene que saber con certeza que tiene vida eterna. Entonces la fe en Jesucristo nos da la certeza de ser hijos de Dios y nos da la convicción de ser ciudadanos celestiales. Y así como lo recibimos por la fe, así debemos andar, mis hermanos. Ese debe ser el reflejo en nuestra vida. Lo recibimos por fe, nosotros debemos vivir por fe. Somos una nueva criatura, somos seres espirituales. La nuestra es una vida espiritual, con una perspectiva espiritual, con decisiones espirituales, con tesoros espirituales, con metas espirituales. Nuestra vida es una vida enteramente espiritual por la fe en Cristo. Por esa fe que tenemos, certeza y confianza. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Todavía estamos acá, estamos en el cuerpo y no estamos cara a cara con el Señor. Pero por la fe sabemos que vamos a estar cara a cara con el Señor. Entonces vivimos confiados siempre en esta verdad que Dios nos ha revelado por medio del Evangelio y que nos ha dado la fe para creer en su gracia. Vivimos confiados siempre de que vamos a ver al Señor cara a cara. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, dice el versículo 7 de 2 Corintios 5. Por fe andamos, por eso sabemos, estamos ausentes del Señor, porque estamos en este cuerpo, en este tabernáculo que se va a deshacer, y vamos a recibir de un edificio de parte de Dios, algo firme, estable, inconmovible, algo eterno, que fue hecho por las mismas manos de Dios, ese nuevo cuerpo glorificado, con el cual veremos al Señor cara a cara. Y mientras vamos a ese tiempo, por fe andamos, no por vista. Porque la vista solamente puede ver este cuerpo en el cual estamos ausentes del Señor. Solamente es corto, ve lo que alcanza, nada más. Pero la fe ve más allá de esta vista terrenal, de lo que puede tocar, de lo que puede palpar. Como le decía Jesús a Tomás, más bienaventurados son los que creen sin haber visto, porque es por fe, para que sea por gracia, para que Dios reciba la gloria en todo. Por eso dice el versículo 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Cuál es su máximo anhelo? No, yo quiero ver a mis hijos crecer, quiero ver mis nietos, yo me quiero recibir, yo me quiero casar, tengo todos mis sueños, mis anhelos. ¿Y qué si Dios viniera hoy? ¿Qué le diría? No, espérame un poquito, Jesús, espérame un poquito que quiero cumplir con estos sueños primero. No, el anhelo del Hijo de Dios es, ven Señor Jesús, ven, no tardes más, ven hoy, ven ahora. Que ni siquiera termine este mensaje, que venga el Señor y que vayamos con Él cara a cara para estar en comunión con Él por toda la eternidad. Él debe ser nuestro anhelo, nuestro sueño. Por eso, hermano, hijo de Dios, vive tu fe en Cristo. Tienes que vivir tu fe en Cristo. No puede ser una fe muerta, no puede ser una fe sin obras, tiene que ser una fe viva, una fe que transforma tu vida, una fe que te lleva a confiar en Dios, a no dejarte arrastrar por las circunstancias, a no dejarte doblegar ni dominar por tu propio pecado, una vida plena, una vida en abundancia.
donde disfrutamos de Dios, donde disfrutamos de todo lo que Él nos ha dado en Cristo. Disfruta tu herencia en Jesús. Eres coheredero juntamente con Cristo. Regocíjate en tu ciudadanía celestial. Ya no eres extranjero ni advenedizo. Eres miembro de la familia de Dios y conciudadano de los santos. Nosotros tenemos nuestro DNI espiritual, nuestra cédula espiritual, y dice ciudadanos de la Jerusalén celestial, ciudadanos de la patria de Dios. Eso es lo que somos nosotros, hermanos, por la fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que disfrutar. Estamos acá, pero no somos de acá, estamos solamente de paso. Yo sé, hermanos, que hay mucho barro aquí abajo todavía. Yo sé que hay mucho barro. Y el barro a veces se hace muy pesado. Cuando uno camina en el barro por mucho tiempo, cuando uno anda en el barro se va pegando, el barro se va secando, el barro va haciéndose cada vez más pesado. Y nos cuesta. Yo sé que nos tira para abajo. Pero ¿sabe qué? ¿Sabes qué, mi hermano? Tenés que disfrutar, poder lavar el barro de tu pecado en la sangre de Jesús. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tienes que disfrutar, ver que el sacrificio de Cristo ha sido eficaz en la cruz para clavar el acta de los decretos que nos era contraria, para perdonar nuestros pecados, para quitarlos de en medio, y hoy tiene la misma eficacia para limpiarnos cada día de toda nuestra maldad. Por ese sacrificio tienes un camino abierto, tienes un acceso al trono, tienes una entrada directa al Padre. Disfruta de las bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Debes disfrutar las bendiciones espirituales en Cristo. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segarás. Y si no toca segar en esta vida, segaremos en la venidera, y gloria a Dios, porque por eso lo hacemos, por la gloria de su reino, no por el bienestar terrenal y pasajero, no porque nos vaya bien acá o que seamos prósperos acá, no, lo hacemos por el bienestar espiritual, lo hacemos por las glorias venideras. No te canses de sembrar para el Espíritu, porque del Espíritu es de donde vas a segar vida eterna. Tiene que ser oro, piedras preciosas, eso es lo que tenemos que sobreedificar. No madera, heno y hojarasca, eso no sale naturalmente. Y eso se quema por la omnisciencia de Dios, que conoce la intención del corazón. Esas cosas no llegan, no van a pasar esta vida. Lo único que va a permanecer son aquellas cosas de valor eterno. No te canses de hacer el bien, no te canses de sembrar para el Espíritu, no te canses hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo con el pecado, como nos enseña Hebreos 12. Cristo está con nosotros. No nos hace pelear hasta la sangre contra el pecado. Tal vez hay hermanos que hoy pueden estar viviendo así. Gloria a Dios si lo están haciendo por Cristo. Gloria a Dios si han dado sus vidas por el Señor. Porque si dieron sus vidas por el Señor, ya están cara a cara con Él. Ya están disfrutando de las promesas del Señor. Y están al lado de Él esperando ese día que Dios ya determinó para venir a buscar al resto del pueblo y vivir el día eterno en comunión perfecta con Cristo por toda la eternidad. Donde no va a haber pecado, inmundicia, dolor, nada. Gloria a Dios. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra convicción, esa es nuestra certeza. Por eso, peregrino, levanta los ojos al cielo y mira a tu Padre sentado en el trono y sé santo, porque Él es santo. Hijo de luz, sigue la senda de la aurora y elévate justo al Señor. Elévate como justo al Señor, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Eres justo por la justicia de Cristo, entonces eres un hijo de luz, entonces debes ir hacia arriba, tu camino es hacia arriba, tu camino es hacia la eternidad, hacia la gloria de Dios, hacia el Padre, discípulo de Cristo, a su voluntad, a la voluntad de tu Señor, y proclama su gloria, sabiendo que Jesús está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te deja solo, Él está contigo. Él ha venido con el Padre a hacer morada en cada uno de sus hijos, en la persona del Espíritu Santo.
Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él es el que produce el querer como el hacer. Él es el que hace en nosotros todas las buenas obras delante del Padre para la gloria del Padre. Es Él haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, para que la gloria sea para Él. Disfruta a Cristo, disfruta a tu Señor, disfruta que Él esté contigo. Hay muchos que están mirando si vas a claudicar. Hay muchos que están mirando si vas a claudicar. Pero como dice Jeremías en el capítulo 20, Él está a tu lado como poderoso gigante y de su mano nadie te arrebatará. No tienes que temer. No tienes por qué temer al hombre, no tienes por qué temer a las reacciones de los hombres o a lo que los hombres van a hacer o a las situaciones que pueden pasar. No tienes que temer a nada de eso. Dios está contigo. Tú eres de Dios. Y de las manos de Dios nadie te puede arrebatar. No hay ninguna cosa creada que te pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sabemos porque la palabra lo dice, que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y Dios nos dice, tu fe será probada, tu convicción será tentada, tu certeza será zarandeada como trigo. Tienes que saber que esto es lo que va a pasar en el tiempo que resta en la carne. Pero Dios te ha dado la gracia, Dios te ha dado su espíritu para que puedas darle la gloria en cada una de esas situaciones. Entonces, cuando pasen esas cosas, cuando tu fe sea probada, cuando tu convicción sea tentada, cuando tu certeza sea zarandeada, aférrate a la verdad. Tienes que aferrarte a la verdad, tienes que aferrarte a las palabras de Cristo, tienes que aferrarte al Evangelio, tienes que aferrarte a las promesas, tienes que echar raíces profundas en la verdad de la palabra de Dios. Tienes que poner cimientos profundos en esa misma verdad. Es ahí donde tienes que estar plantado, en esa roca que Cristo nos presentó, para que cuando venga la tormenta, entonces no seamos arrastrados. Para no ser arrastrados cuando soplen como fuertes tormentas los vientos de doctrinas de hombres perversos y apartados de la verdad. Nubes sin agua, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, engañadores y anticristos, falsos e hipócritas. Y cuando estos vientos soplan, tu fe es probada. Tu fe está siendo probada. A ver si realmente crees en Dios, si realmente crees su verdad, si estás aferrado a la verdad. Tu fe es probada como el oro se prueba con fuego, con el fuego de la prueba, con el fuego de la tentación. Pero cuando la fe es probada, se comprueba que es una fe verdadera. Y esa fe persevera para que sea hallada, como dice Pedro, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Disfruta vivir tu fe en Cristo. Hermano, hermana, disfruta vivir tu fe en Cristo. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Puede venir de afuera el engaño, puede venir de afuera, puede venir de aquellos que se sientan a la misma mesa como aquel que mojaba el pan con el Señor. Puede venir de ahí mismo o puede venir de tu propio corazón. No te dejes engañar por tu propio pecado, levantándose en tu corazón como si aún tuviera autoridad. No, mira a Cristo. El pecado se va a levantar y se va a seguir levantando. Y va a pasar tiempo y se va a seguir levantando. Mira a Cristo. Mira su sangre derramada, mira su gloriosa resurrección, mira su maravillosa ascensión, mira su majestad en el trono, mira la obra redentora completa de Cristo. Mira cómo Él vino y pagó por todos esos pecados, cómo los cargó en la cruz del Calvario después de haber vivido una vida perfecta. Mira cómo Él se entregó como para recibir el castigo de tu paz, el castigo de nuestra paz, el castigo que era necesario sobre el pecado para que la paz entre nosotros y Dios pueda ser hecha. Y Él recibió el castigo de nuestra paz, recibió la ira del Padre, murió bajo la ira del Padre y, como dijo Él en la cruz, tetelestai, consumado es.
la deuda ha sido pagada, ha sido cancelada, no hay nada más que reclamar a mi pueblo. Mi pueblo está limpio. Y por la resurrección de Cristo, ese pueblo fue declarado justo. Porque Cristo vistió con su justicia a todos los que creen en Él. Mira la obra de Cristo, porque después de eso ascendió, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, en el trono, en la gloria que Él ya tenía desde antes con el Padre y que merece y de la cual es digno. Se sentó ahí en la majestad de las alturas. Y cuando tu pecado se levante, mira a Cristo, mira esa obra magnífica y mortifica ese pecado sabiendo que Cristo, que Jesús ya efectuó la purificación de todos tus pecados, como dice Hebreos 1, ya efectuó la purificación de todos tus pecados y lo hizo por medio de sí mismo, por medio de entregarse en esa cruz del Calvario para salvar a todos los que creen en Él. No saques los ojos del camino de santidad en el cual Dios te ha puesto, sabiendo con certeza que Jesús es el único camino al Padre. Camino de santidad, mis hermanos, es Cristo, es estar en Él. Porque nadie viene al Padre si no es por Él, y Él es el camino. Él es el camino de santidad, Él es el único camino al Padre, y Él es el que nos llevará seguro hasta la morada que Él ya preparó. Él te va a llevar seguro hasta la morada que Él ya preparó. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y los voy a venir a buscar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Él es el camino, mis hermanos. No saquemos los ojos de ahí. Dice Hebreos 10, 26. ¿Por qué? Uno podría preguntarse. ¿Por qué no sacar los ojos? ¿Por qué? Dice Hebreos 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Dónde dice esto? ¿En medio de qué? Hoy compartía nuestro hermano Nacho el pasaje anterior del versículo 23. Lo hemos visto, creo que por abril está también el video y el audio. Puede verlo ahí. Pero brevemente quiero ver y leer los versículos 23 al 25. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea, manténgase firme en lo que usted dice creer, en su fe, manténgase firme en su confianza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Porque Dios es fiel. Fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios. Depende de su fidelidad. Nosotros debemos mantener firme, sin fluctuar, sin altibajos, aunque los tenemos. Los tenemos. Pero debemos procurar que esos altibajos sean cada vez más chicos, cada vez menores. ¿Cómo? Yendo a Cristo una y otra vez. Yendo a Cristo, confiando en su obra redentora una y otra vez. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces nos anima a poner por obra la fe, a ejercitar la fe, a servirnos mutuamente, a considerarnos unos a otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a no dejar de congregarnos. Nos dice qué es lo que tenemos que hacer con la vida para mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, confiando en Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, dice el versículo 26, y uno podría pensar, bueno, no congregarse es un pecado voluntario, es una decisión. Cuando uno toma la decisión de no congregarse, de no estar con los hermanos, está pecando voluntariamente. Pero el pecado voluntario, del que habla aquí, dice, mantengamos firme sin fluctuar. Y viendo el contexto también, uno debe mantener firme. Y no mantener firme la profesión de la esperanza, querer cambiar, querer ajustar las cosas, es pecar contra el Señor, pecar voluntariamente. Y no cumplir con los medios de gracia, como está en los versículos siguientes, 23, 24 y 25, es pecar voluntariamente. Y el texto dice, porque si pecaremos voluntariamente, si pecamos
voluntariamente, o sea, queriendo hacerlo, sabiendo que está mal y aún así lo hacemos igual, por lo que fuera, por temores, por excusas, que hay miles de excusas, que la familia, que los hijos, que los nietos, que justo ese día, que un viaje, que bla, 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 bla. Hay una lista de excusas que es interminable, interminable, pero son excusas y nada más, porque nada ni nadie es más importante que el Señor. El amor al Señor por sobre todas las cosas, un día a la semana es el día del Señor. Un día a la semana el Señor lo apartó para congregarse. Y el no hacerlo deliberadamente, voluntariamente, y el no cumplir con los medios de gracia, el hacer que fluctúe nuestra profesión de fe, es un pecado voluntario. Es pecar voluntariamente. Y dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de saber que Cristo ya murió por esos pecados, después de saber el Evangelio de Cristo, después de saber que Él dio su vida por nosotros para que nosotros vivamos por aquel que vivió y murió por nosotros, después de saber que Él terminó con el pecado para que nosotros ahora podamos servir a la justicia, después de saber todas esas verdades, después de saber toda esa verdad, pecamos voluntariamente, dice el texto, ya no quedan más sacrificios por el pecado. Ya no quedan más sacrificios por el pecado. No hay otro sacrificio por el pecado. Hermanos, el pecado no es una opción para el Hijo de Dios. No importa la presión que haya alrededor, no importan las circunstancias, no importa las personas que se oponen, no importa cuán oscuro se vea adelante, mis hermanos, no importa el costo que tenga en nuestra vida. De hecho, Jesús, cuando habló con el joven rico, el que conocemos, como el joven rico que tenía muchas posesiones y se fue cuando le dijo, deja todo y vende y dáselo a los pobres, y sígueme, él se fue. Su problema no era la riqueza. La riqueza era uno de sus problemas que estaba ligado a su orgullo, ¿verdad? Pero más allá de eso, cuando él habla con los apóstoles, Pedro le dice, ¿y nosotros qué hemos dejado todo? Y Jesús le dice, os digo que nadie que haya dejado casas, hermanos, familia, etcétera, etcétera, por mi nombre, recibirá 100 veces más en esta vida, en el siglo y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. Ahora, esto, hermanos, y siempre hago esta aclaración para que no se malinterprete, no implica el abandono o el desprecio a la familia. Implica que ninguna familia, ningún familiar y ninguna otra cosa, estoy hablando desde lo más cercano y de ahí hacia afuera, ninguna otra cosa tiene que ser un obstáculo para que nosotros honremos a Dios. Ese es el punto. Porque no se puede servir a dos señores. Ese es el punto. Ninguna de estas cosas terrenales y pasajeras como la familia, como el trabajo, como el estudio, como las amistades, como los hobbies, como un deporte, como tantas cosas que este mundo nos ofrece. Ninguna de esas cosas que pueden ser lícitas y que pueden ser lícitas en su momento, en su tiempo, pero cuando esas cosas se interponen entre nosotros y la voluntad de Dios, entonces esas cosas no son lícitas. Cuando esas cosas nos impiden hacer aquello que Dios nos manda, entonces no es lícito. El pecado no es una opción para el Hijo de Dios. No darle la gloria a Dios ni la gloria de vida a su nombre es un pecado. El pecado no es una opción para el Hijo de Dios. No podemos optar por aquello por lo que Jesús derramó su sangre. Es como decir, bueno, ya conozco la verdad, Cristo pagó por mis pecados, esto es pecado, sí, pero yo tengo una buena razón para seguir pecando. Entonces dice, wow, no te queda más sacrificio por el pecado, porque estás tomando el sacrificio de Cristo y lo estás pisoteando, sabiendo que lo que estás haciendo es un pecado y lo seguís haciendo voluntariamente, estás pisoteando la sangre de Cristo. Tienes un problema con Dios, no con los hermanos, no con la iglesia, no con la familia. El problema es con Dios. Tu fe no está puesta en Dios y tu satisfacción viene de otras cosas. No podemos optar por aquello por lo que Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario.
El sacrificio de Cristo es suficiente para terminar con el pecado, con el poder del pecado, con la opresión del pecado en nuestra vida. El sacrificio de Cristo quitó el pecado una vez y para siempre. Su sacrificio le quitó el dominio al pecado. Y si el sacrificio de Jesús por los pecados no es suficiente, como dice el texto, ya no queda más sacrificio. Porque fuera de Cristo no hay perdón, fuera de Jesús no hay salvación. Dice el texto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así que solo queda, versículo 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si el sacrificio de Cristo no es eficaz en tu vida, no que te hace perfecto, sino que te hace no buscar el pecado. Te hace huir de la práctica del pecado. Si el sacrificio de Cristo no es eficaz en tu vida, no hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio que pueda quitar el pecado, no hay otro sacrificio que pueda mortificar tus pecados. No lo hay. Es solamente el sacrificio de Cristo. Y sin el sacrificio de Cristo, lo único que le queda a esa persona que bien puede estar en la iglesia y hace muchos años, que puede ser bien religioso, bien moralista y conocer mucho de las escrituras y tener buenas costumbres cristianas, a esa persona dice, sino una horrenda expectación de juicio. Porque si Cristo no llevó ese juicio en la cruz del Calvario y del borde de fuego, si Cristo no llevó ese borde de fuego bajo la ira del Padre como un holocausto en la cruz del Calvario, ese fuego que ha de devorar a los adversarios, entonces, si ese sacrificio no fue suficiente, esa es la expectación que tiene aquel que sigue pecando deliberadamente. Esa es la expectación que tiene. No hay otra cosa que esperar. Sin Cristo el único horizonte, en cualquier persona, sea religiosa o no, el único horizonte es el juicio eterno de Dios. Dice Deuteronomio 32, si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos. Eso es lo que dice el Señor. Y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas. Las flechas van a estar llenas de sangre, esas saetas de muerte. Y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos. En las cabezas de larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él, Dios, vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Horrenda expectación del borde de fuego. Por eso dice, piénsenlo, fíjense el versículo 28 y 29. Dice, el que viola la ley de Moisés, mire, piénselo, solamente medítelo, porque es la comparación que hace acá. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso es lo que dice la ley. Violó la ley, 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Ahora piénsenlo, porque hace la comparación inmediata en el versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto mayor castigo? Cristo decía, yo les voy a enseñar a quién deben temer. No teman a aquel que puede, a los hombres, que le pueden quitar la vida y nada más. Témanle a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temer. Porque eso es lo que está hablando aquí. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Mira, el que viola la ley de Moisés muere por mano de hombres. Pero el que pisotea la sangre de Cristo no solamente muere, sino que va a ser condenado eternamente. Aquel que está con su vida diciendo que es de Cristo y al mismo tiempo peca voluntariamente y blasfema el nombre del Señor, está pisoteando la sangre de Cristo. Miren, cuando ve la ley, ve hombres celosos por la ley, cumpliendo la ley de Dios, 2 o 3 testigos, lo ponían, lo apedreaban. Pero cuando hablamos de maltratar al Hijo de Dios y de no honrarlo, lo que estamos hablando es de un Dios celoso por su Hijo.
un Dios que va a juzgar el menosprecio al sacrificio de Cristo, un Dios que va a caer sobre sus enemigos que no honraron al Hijo y se va a inflamar de pronto su ira. No honraron al Hijo, no honraron el sacrificio, no le recibieron, no creyeron en Él, rechazaron ese sacrificio. Dice que ese sacrificio no es eficaz y siguen viviendo en pecado. Bueno, eso es lo que tienen. El Dios celoso de aquellos que blasfeman su espíritu se va a ocupar de ellos. Por eso la expresión que viene a continuación es horrendo. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No hay nada más horrendo que caer en las manos del Dios vivo. Porque acá lo que significa es caer en sus manos sin Cristo. No significa estar guardado en sus manos. Nosotros ya, como hijos de Dios, ya estamos en las manos del Padre. Caer en sus manos en el juicio, eso es horrendo porque no hay esperanza. Entonces eso le está diciendo Dios a la iglesia por medio del autor de Hebreos. Y les muestra cuál es el panorama. Miren, si ustedes no mantienen firme, sin fluctuar, la profesión de su esperanza, si ustedes empiezan a pecar deliberadamente, empiezan a dejar de lado el sacrificio de Cristo, les espera algo que es horrendo, una horrenda expectación del hervor de fuego. El juicio de Dios va a caer sobre ustedes. Pero, recuerden, fíjense lo que dice a continuación, versículo 32 hasta el 34, dice así, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué es lo que está haciendo el autor de Hebreos? Les está recordando su primer amor, como dice en Apocalipsis a la iglesia en Éfeso. Recuerda, vuélvete a tu primer amor. Recuerden ese primer amor. Recuerden lo que pasó en aquel momento cuando ustedes conocieron al Señor. Traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, después de que Dios resplandeció en sus corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, después de ese momento de salvación, sostuviste gran combate de padecimiento, estaban dispuestos a dar su vida por el Señor. Estaban dispuestos a padecer por hacer la voluntad de Dios. Estaban dispuestos a padecer por hacer el bien si la voluntad de Dios así lo quería. Estaban dispuestos a dar su vida por el nombre de Cristo. Recuerden aquel primer amor. Recuerden ese día en que el Señor los salvó y que ustedes dijeron, Señor, voy a vivir por ti. Estoy dispuesto a afrontar lo que sea. Me deje quien me deje, me niegue quien me niegue. Yo voy a vivir para ti, porque tú has muerto y has resucitado para darme vida. Y mi vida es tuya. Voy a vivir para ti. Recuerden ese primer amor. El versículo 33 muestra cómo se cumplían estos padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos de espectáculo. Y esto habla de cómo fueron expuestos públicamente, viviendo para el Señor, ¿no? Ciertamente, con vituperios y tribulaciones, vituperios, insultos, afrentas, maltrato que ellos recibieron por estar viviendo para Dios. Y por otra parte de estos padecimientos, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Llegaron a tener comunión en la tribulación con sus hermanos. O sea, ponían hombro con hombro para afrontar la tribulación bajo el nombre de Cristo. Llegaron a tener esa comunión y a disfrutar esa comunión. Y dice, ¿por qué? Porque de los presos también os compadeciste. Hermanos, está hablando de los presos por anunciar el Evangelio de Cristo. Está hablando de aquellos que fueron presos por no negar su fe. Está hablando de aquellos que fueron presos por estar viviendo como Dios manda, por decir que Jesucristo es el Señor. Está hablando de esos presos, no de los que están presos por ser delincuentes o por hacer las cosas
en contra de la ley, etc. No está hablando de aquellos que fueron presos injustamente solamente por su fe. Dice, de los presos también os compadecisteis. Acuérdense de ese primer amor. Se pusieron hombro a hombro con aquellos que padecían por el nombre de Cristo y se pusieron a su lado y fueron a servirlos y fueron a cuidar de ellos, fueron a pasar tiempo con ellos, porque sabían que estaban ahí por su Señor y como tienen el mismo Señor disfrutaban esa comunión. Dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¿Por qué? Porque ellos también fueron presos y les sacaron todo lo que tenían, pero no les importaba. ¿Por qué? Por lo que dice el mismo pasaje. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Lo hicieron, o sea, pasaron por eso con gozo, con mucho gozo. ¿Por qué? Porque su esperanza no estaba puesta en las cosas terrenales, su satisfacción no estaba puesta en sus bienes materiales, en sus bienes terrenales. Su gozo y satisfacción estaba puesto en las promesas eternas en Cristo. Los despojaron de todos sus bienes, como dice el himno Castillo Fuerte. Los despojaron de todos sus bienes, pero lo recibieron con gozo por estar padeciendo por el nombre de Cristo, porque su tesoro está en el cielo, su esperanza está en la gloria, su confianza está en aquel que está sentado en el trono, que es fiel y no miente, porque fiel es el que prometió. En sus vidas se veía su confianza, se veía su esperanza, se veía su certeza eternal, se veía su convicción de gloria, se veía la forma que vivían, cómo se conducían, se veían que no eran de este mundo, sino que estaban confiando en la gloria eterna. Entonces Él les dice, no pierdan esto, no lo pierdan. Fíjese, versículos 35 y 36 dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Yo sé que ustedes tienen esta confianza, ¿se acuerdan al principio? Tenían esta confianza. Por ahí ahora se aflojaron un poco, se ablandaron, bajaron la guardia y están hasta aceptando cosas que antes no hubieran aceptado. Se están acostumbrando a convivir con el pecado. No, no hagan eso. No pequen deliberadamente. Recuerden cuando el Señor los salvó, vuelvan a disfrutar del gozo de la salvación. Vuelvan a disfrutar de ser hijos de Dios, de padecer por el nombre de Cristo. Vuelvan a recordar que su esperanza, su tesoro está en los cielos, que su Señor está en el trono. Vuelvan a pensar en esas cosas y que se vea su confianza. No pierdan esa confianza. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Esa confianza tiene un galardón grande. Permítame decir, un galardón enorme. Tiene el mayor galardón. Tiene el verdadero y eterno galardón. No estamos hablando de que uno tiene una corona más grande, uno más chica, una es de oro solamente, la otra es de oro con diamantes. No, hermano. Estamos hablando del mayor galardón. ¿Por qué el ánimo? Piénselo, dice 1 Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:17. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es el ánimo? No dejen de hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. No dejen de confiar en Dios, pase lo que pase. No pierdan esa confianza que tiene grande galardón. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, lo que produce la prueba de la fe, paciencia. Dice, no perdáis vuestra confianza, tiene grande galardón. Ese galardón de la vida eterna, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Recuerden que eso está planteado por Cristo en la era evangélica. Cuando el amor de muchos se va a enfriar, cuando los van a entregar, aún su propia familia los va a entregar. Recuerden eso, porque eso ya está pasando en distintos lugares, aunque nosotros hoy todavía vivamos con libertad y hermanos que padecen lo mismo. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué? Porque su confianza, su esperanza está puesta en el grande galardón que Cristo le prometió, en la vida eterna que Él le ha prometido. ¿Qué se necesita? Lo que produce la prueba de la fe, como decía recién, la paciencia, del griego hupomone. Hermanos, cada vez que se comprueba la fe, cada vez que viene la tentación, la prueba, y la fe es verdadera, se ve la constancia de ánimo, o sea, el hecho de seguir adelante, aún estando bajo presión. Cada vez que se comprueba la fe, se ve la constancia de ánimo para seguir adelante, aún estando bajo presión. Eso es lo que significa paciencia.
No importa la circunstancia, sigue adelante, porque su confianza está puesta en el Señor. La fe verdadera, mis hermanos, es paciente camino a la gloria. La fe verdadera camina paciente hacia la gloria venidera. Así es como se debe ver en nuestras vidas. ¿Qué promesa? Porque dice el texto, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, esa constancia de ánimo en las circunstancias adversas, que es resultado de la confianza en Dios, de la fe, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, para que habiendo hecho lo que la verdad demanda, y por amor a Dios, obtengáis la promesa. Reciban lo prometido. ¿Y qué es lo que nos prometió? La vida eterna. Cerramos los ojos acá, los abrimos delante de Dios por toda la eternidad. Si tenemos los ojos abiertos acá y Él viene, recibimos un cuerpo glorificado, nos vamos con Él y así estaremos para siempre con el Señor, en comunión perfecta con Él. Ya sin pecado, sin inmundicia, sin injusticia, sin nada que nos separe del Señor, gozando de esa bendición espiritual que hemos recibido en Cristo por toda la eternidad. Es necesaria la paciencia para recibir la promesa que se alcanza, la vida eterna. ¿Por qué? Porque es solo cuestión de tiempo, mis hermanos. Es solo cuestión de tiempo. Dice, nos habla como si esto fuera muy poco tiempo. Y uno dice, sí, pero yo voy a vivir 120 años. ¿Qué es comparado eso con la eternidad? Es muy poco tiempo. La vida es poco tiempo, es como neblina, desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y tal vez ahora tengamos que ser probados por un poco de tiempo, si la voluntad de Dios así lo quiere. Será probada nuestra fe por un poco de tiempo, porque las pruebas son nada más que para esta vida. Y cuando se pase este poco de tiempo, gozaremos por toda la eternidad con el Señor. Entonces, solo cuestión de tiempo. Mire el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Hermanos, Maranatha, Cristo viene. Ese es el punto. Estamos esperando de los cielos a nuestro Señor que nos libra de la ira venidera. Entonces estamos viviendo con fe y con gozo, confiando en el Señor, haciendo su voluntad, viviendo en amor al Señor, en amor a los hermanos y guiándonos por la verdad eterna de Dios, esperando la manifestación gloriosa y bienaventurada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él viene a buscarnos, hermanos. Es solamente cuestión de tiempo, es un poco de tiempo. Cristo viene en breve. Es aquí, vengo pronto, dice el Señor. Y tarde lo que tarde, el justo vivirá por fe. Fíjese lo que dice el versículo 38. Fíjese lo que dice el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Se da cuenta? Versículo 37 dice, porque aún un poquito del que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene. ¿Cómo vive el justo? Por fe. Con la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estamos esperando a Cristo, a quien amamos sin haberle visto. Pero sabemos que cuando Él venga, seremos glorificados con Él. Y que si hoy somos atribulados, seremos consolados por toda la eternidad con Él. Y estaremos a su lado. Entonces dice, más el justo vivirá por fe. ¿Cómo vive el justo acá? Aquel que está vestido con la justicia de Cristo. Aquel que es declarado justo por la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Cómo vive? Vive por fe. ¿Vuelve para atrás? No, no vuelve para atrás. No vuelve al mundo, no vuelve al pecado, no vuelve a la vida vieja, no vuelve a satisfacer al hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Porque eso es como decir que el sacrificio de Cristo no es suficiente. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Dice, el justo por su fe vivirá, o sea, irá hacia adelante. Y si retrocediere, dice Dios, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, ¿qué está hablando? ¿Que se pierde la salvación? No, lo que está diciendo es que si retrocede y se queda atrás y se va hacia atrás y se vuelve la puerca lavada a revolcarse en el cieno y el perro vuelve a su vómito, es porque nunca fue el Señor. Pudo haber sido un religioso, pudo haber predicado el Evangelio, pudo haber entregado folletos, pudo haber predicado en un púlpito, pudo haber hecho tantas cosas, aún Satanás se disfraza como ángel de luz, pudo haber hecho tantas cosas, pero retrocedió porque no es de Dios. Porque no es de Dios.
Entonces, si retrocede, retrocede para perdición. O sea, está hablando no de perder un galardón en el cielo, está hablando de perder el galardón, que es la vida eterna, en la gloria con Dios. Está hablando de que esa persona no está confiando en Cristo. Está hablando de que esa persona no tiene una fe viva y verdadera. Está hablando de que esa persona retrocede, porque es un cobarde, como dice Apocalipsis 20. Es los cobardes incrédulos, los fornicarios y homicidas, los abominables y homicidas, los hechiceros, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Se vuelven para atrás, se vuelven, niegan su fe, o la cambian por una más accesible, por una más cómoda, por una que no les exija tanto, por una que los deje vivir la vida que quieran y mientras tanto les calme la conciencia, haciéndoles creer falsamente que van a ir a la gloria con el Señor. Si pecare voluntariamente, no queda más sacrificio por el pecado. Dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero, dice el versículo 39 con el que empezamos, en contraste con este desagrado del alma del Señor, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Es muy claro el pasaje. Habla de un retroceso para perdición del alma, de un retroceso para juicio eterno, de un retroceso para una horrenda expectación de hervor de fuego, de un retroceso para caer en las manos del Dios vivo y verdadero, de un retroceso para sufrir la venganza del Señor sobre todos los que le aborrecen. De ese retroceso estamos hablando, no de un pecado que se confiesa y se aparta, sino de un retroceso a la vida de la cual supuestamente Cristo lo había librado, salvado y quitado. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Cuando habla de nosotros, ¿de quién habla? De los hijos de Dios, de los hijos de luz, de los que confían, de los que tienen esta confianza puesta en Cristo y en su obra redentora. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No retrocedemos. Por la fe, nuestra mira, nuestros ojos están puestos en la gloria, están puestos en el cielo, están puestos en las cosas eternas, están puestos en las promesas del Señor, están puestos en la verdad de Dios, están puestos con todo el amor que Dios nos ha dado en Cristo como el objeto total y absoluto de nuestro amor. Están puestos ahí, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para que por la fe en Cristo esa alma reciba el galardón, para que por la fe en Cristo esa alma reciba, como dice, el grande galardón, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Qué promesa? La vida eterna, la salvación eterna con Cristo. Por eso, mis hermanos, debemos mirar por nosotros mismos. Debemos mirar por nosotros mismos. Mirar nuestro corazón ante este peligro eterno de que no estemos retrocediendo, negando al Señor. No estoy hablando de pecado, todos luchamos con el pecado. Estoy hablando de negar al Señor, de negar al Señor aún en lo íntimo del corazón. A veces para negar al Señor en lo íntimo del corazón se necesita hablar mal de las otras personas para justificar malas decisiones, ¿verdad? Para esconderlas, para ocultarlas. Estoy hablando de examinar nuestro corazón a la luz de la verdad de Dios y de ver si la intención está puesta en lo eterno, en la gloria del Señor, si la esperanza está puesta en las promesas de Dios y si con paciencia estamos haciendo la voluntad de Dios a pesar de toda la oposición que recibimos cada día. Porque esa fe es la que va a preservar nuestra alma por toda la eternidad en las manos de Cristo. Por eso dice el 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Tienes esa certeza? ¿Tienes esa convicción? Examina tu corazón, porque el peligro del que estamos hablando es un peligro eterno. No es una pérdida de bendiciones terrenales, no es una pérdida de prosperidad terrenal o cosas así. Estamos hablando de perder el alma. Por eso es un peligro eterno, pero son palabras de ánimo. Pon los ojos en Cristo, porque fiel es el que prometió y aquel que ha de venir
vendrá en poquito tiempo, en poquito tiempo. Sigue manteniendo tu confianza en el Señor y sigue adelante haciendo la voluntad de Dios. El justo vivirá por fe. Amén. Vivamos para el Señor y démosle la gloria. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por Cristo. Gracias por nuestro Salvador. Gracias porque a su tiempo, cuando aún éramos débiles, Él murió por nosotros. Y Él ha quitado esa debilidad y nos ha asegurado por su fortaleza nuestra salvación eterna. Por eso, Padre, con esa confianza, ayúdanos a vivir como es digno de tu nombre, haciendo tu voluntad, sin importar las circunstancias, dándote la gloria en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, en toda circunstancia. A no volvernos atrás, Señor, a no negarte, a vivir para ti. Ayúdanos, Padre. Señor, aquellos que no te conocen, tráelos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Que vengan a ti, Señor, que conozcan tu gracia y que vivan para ti también. Y aquellos engañadores y anticristos que pueden estar en medio nuestro, Señor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Y Señor, si no se arrepienten, limpia tu iglesia, quita aquello que no da fruto, para que vivamos como la vid verdadera, dando fruto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por Cristo y por su obra perfecta y eterna. Gracias, Señor, por estar con nosotros. En el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.